Androide. La forma de Ya, la forma de... ¿Qué es eso? abertura pélvica superior. De la abertura pélvica superior, ¿no es cierto? ¿Cuál es la forma de una mujer? ¿Cuál es la forma de una mujer? Del varón es triangular. Circular. Y del varón es más triangular o de corazón. Triangular o en forma de corazón, ¿no es cierto? Entonces el hombre tiene dos corazones. Ay, ya. Pero es que Una pelviana y otra torácica. Muy bien. Para que se defienda, chicos. Entonces tiene, esa es la diferencia. Principalmente las mujeres tienen las pelvis un poco más anchas, ¿sí? Las alas del sacro son un poco más alargadas, ¿sí? Y el ilion, todo lo que es la fosa ilíaca es un poco más grande o prominente, ¿sí? Esas son las diferencias. Aparte de eso, también tiene diferencias entre lo que es la angulatura, ¿no es cierto? ¿Angulatura de qué? ¿Qué es subpúbico. El arco subpúbico, ¿no es cierto? El arco subpúbico es más obtuso, ¿no? O es más alargado. ¿Cuál de los dos es de mujer? ¿Cuál es de varón? De varón agudo. Ajá. Y de mujer más Obtuso, más amplio, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces eso también, y eso es lo que les explicaba el doctor Cuadros. No sé si le han escuchado. ¿Cómo evalúa esa región? No la he escuchado. En una evaluación, imaginémonos que ella es una gestante, ¿no? Y está a punto de dar a luz. ¿Cómo yo sé que el bebito va a poder salir por ahí? Pues tú eres doctora, doctor que ha salido, estás en el hospital, no sé, regional del Cusco, Hospital Antonio Lorena, si quieres, Rebagliateri de Lima. ¿Ya? Y estás con una gestante, te llama el personal de obstetricia y el personal de obstetricia te dice, doctor, ¿sabes qué? La paciente tiene estrechez pélvica. ¿Qué haces tú? No. ¿Qué haces tú para evaluar y confirmar que tenga estrechez pélvica? Ya, eso, ¿no? ¿Qué más? Comienzas con la observación de las pelvis, evalúas si es una pelvis ginecoide o no es una pelvis ginecoide, y dentro de ellos está la angulatura subpúbica. ¿Okay? Entonces, lo que tú tienes que realizar es que la sínfisis pubiana, ustedes se la pueden tocar, sí se la tocan normalmente, y es más, es un parámetro para poder medir también lo que es la altura uterina. O sea, mides la altura uterina a través de la sínfisis pubiana. Entonces, la sínfisis pubiana puedes tocarla, el borde inferior de la sínfisis pubiana, también puedes tocar la angulatura. Y puedes colocar lo que les dijo el doctor, una mano ahí. Si la mano puede ingresar con facilidad, la angulatura es más amplia, ¿sí? Entonces, muy probablemente que la pelvis sea un poco más ancha, ¿sí? Ese es un punto, pero si no, si la angulatura tiene una pelvis ahí un poco más androide, va a ser un poco complicado, ¿no? Peor si es una platipeloide, ¿no es cierto? Si es una platipeloide, ¿ok? Entonces, ¿qué realizas? Aparte de eso, eso es lo primero que realizas, y lo segundo, realizas un tacto. Al realizar un tacto vaginal, ingresas con 2 dedos, ¿no es cierto?, por el introito vaginal, ingresas a lo que es el promontorio y te diriges hacia esa zona. Ustedes deben saber las medidas de sus dedos para poder realizar eso. ¿Cuánto mide de acá hasta acá? ¿Cuánto mide de acá hasta acá? Porque a partir de eso también ves varios diámetros, como por ejemplo, que alguna vez ustedes han escuchado que el bebito está en 10, está completa, o está en 8, en 6. Va a depender mucho de la dilatación, ¿ok? Entonces ustedes tienen que saber cuánto es su diámetro, tanto de acá a acá, tanto de acá a acá, cuánto es el diámetro de acá, la angulatura y todo eso. ¿Sí? Porque no todos tenemos los mismos diámetros. Algunos tienen otros tipos diferentes, ¿no?, de diámetros. Entonces, lo que tú realizas es el tacto, ingresas, tocas lo que es el promontorio, tratas de tocar promontorio, y ahí estás evaluando qué cosa, qué diámetro. Y es el único que se evalúa. Promonto subpúbico, también denominado obstétrico, ¿no es cierto? No es el obstétrico, es el diagonal, el conjugado diagonal, ¿sí? Entonces, el conjugado diagonal o el promonto subpúbico es el que se evalúa clínicamente, es el único que se evalúa clínicamente. ¿Y cuánto es su valor normal? 12 centímetros. ¿Y cómo evalúa el conjugado obstétrico?
Si estamos evaluando el conjugado diagonal. Se le resta Ajá. 1.5. 1.5. Restas 1.5 al conjugado o al diámetro que te da, o al conjugado diagonal, ¿no es cierto? ¿Y ese cuál es el diámetro obstétrico? Es de 11, mayor a 11. Ya, bueno, sí, 10.5. Si tú restas 12 menos 1.5 es 10.5. ¿Sí? ¿Sí? ¿Todo de acuerdo? ¿Sí? Ahora, ¿y cuál es la denominación? Hemos dicho que el conjugado diagonal es el promonto subpúbico. ¿Y el obstétrico? Promonto retropúbico, ¿no es cierto? ¿Y el conjugado anatómico? Promonto suprapúbico. Promonto suprapúbico. ¿Y cuál es la medida? 12.5. 11.5. Difiere de libros, pero sí más o menos por esa medida. ¿Ok? Muy bien. Pero lo que nos importa, o el más importante, es medir el conjugado diagonal y llegar al conjugado obstétrico. ¿Ya? Muy bien, tenemos esas medidas, sí están bien. ¿Y cuál es la siguiente medida, la siguiente estrechez, la estrechez media? ¿Cuál es? Biciático, ¿no es cierto? Biciático. Tú en el mismo tacto, ya has ingresado ahí, ya sabes cuánto más o menos es la medida, puedes realizar e irte abajo. Realizar con estas dos. Ingresas. Acuérdate que 2 dedos están ingresando, ¿no es cierto? El otro cuadro está dicho el saludo del ginecólogo, ¿no es cierto? Te vas hacia la parte de la espina ciática y evalúas la parte de las dos espinas ciáticas y evalúas a qué diámetro. Entonces tú debes saber cuánto mide, si está abierto así, de esta manera o cómo. Y debes saber cuánto te mide a ti también para poder saber esa medida. ¿Ok? Entonces, de esa manera sacas y ves y verificas cuánto es el diámetro. Toda la mano. Entonces, ese sería ¿qué conjugado? ¿Qué diámetro? Biciático. ¿Cuánto es la medida? 10. 5, 10, ¿no es cierto? Difiere mucho de los libros, pero está bien a partir de 9 para arriba, ¿sí? Muy bien. Debajo de eso, ¿cuál es la siguiente estrechez? Estrechez media. Biisquiático o bituberoso, ¿no es cierto? ¿Ok? Bituberoso, también, y vas hacia las tuberosidades. ¿Sí? Y en las tuberosidades isquiáticas, ¿cuánto debería tener aparte de eso, que es el límite inferior, ¿no es cierto? ¿Ok? ¿Cuánto debería medir? 10.5 o 11 aproximadamente. Entonces va esas dos. Eso era la pregunta de examen de ahora, creo, ¿no? ¿Sí? Esa era la pregunta de examen. Los diámetros de esos tres. ¿Verdad? El obstétrico, el biciático y el bituberoso. Siempre, esos diámetros. Simplemente poner cada uno y eso era un punto. ¿Ok? Entonces ya hemos hecho más o menos la pelorimetría. ¿Por qué es importante esto? Porque las medidas de un feto, de un bebé, tienen también diámetros. Por ejemplo, la medida que tiene de parietal a parietal de un bebé que está dentro es 9.5. La medida que tiene de acromion a acromion, ¿okay? Que es la más larga, ¿es cuánto? ¿Sabe alguien? 11.5 a 12 centímetros, hasta 12.5. A ver, ¿ok? Pero como es una medida más larga, esta tiene una maniobra para poder sacar al bebito. ¿Sí? Ahorita les voy a explicar cómo. ¿Alguna vez alguien de ustedes ha estado en un parto? ¿Ha visto un parto? Sí, has visto un parto. Entonces, ya sabes más o menos cómo es, ¿ok? El parto. Entonces, y también tiene un diámetro inferior al bebito. Entonces, biparietal, biacromial y bituberoso. ¿Ok? Bituberoso, que es un diámetro aproximadamente entre 9.5, 9.5, 12, 9.5. Algo así es. Varía. Y eso tiene que pasar por todo el canal del parto, imagínense. Aparte que esto, en las hormonas más o menos del parto, hacen que los ligamentos de las articulaciones sean más flexibles y sean un poquito más abiertas. ¿Okay? Entonces, en ese aspecto, pues el personal de obstetricia lo conoce muy bien. Obstetricia estudia hace 5 años, nosotros tenemos un semestre para estudiar y debemos saber más de eso. ¿Ok? ¿Listo? Listo. Entonces,
Lo que sucede es que el feto tiene diferentes posiciones. Una de las posiciones más comunes y más frecuentes es que el bebito esté de cabeza, ¿ya? Al inicio se voltea por todo lado y todo eso, y normalmente se posiciona de cabeza, porque sale de cabeza, sale así, de esa manera, ¿ok? Rota el bebito, va rotando hasta llegar a cabeza, hasta poder disminuir o descender, ¿sí? Va a bajar y encaja en los estrechos. Encaja en los estrechos y va saliendo y va saliendo. Normalmente el bebito está en esta posición, ¿sí? Y si nosotros ponemos, por ejemplo, los diferentes diámetros, también es algo anormal, es algo patológico. Que ya ustedes lo van a ver ya en más o menos obstetricia, no les bloqueo más con ese aspecto. Ya que solamente les digo que se llaman deflexiones. ¿Ok? Entonces, el bebito sale de esta manera, y cuando el bebito sale a veces de costado, de arriba, no sé, ustedes tienen que acomodarlo en un diámetro anteroposterior, ¿ok? Porque es el diámetro en el cual tienes el diámetro biparietal, ¿sí? De 9.5, y se conjuga o se correlaciona con los estrechos pélvicos. Y a partir de ahí, la siguiente trancadera, como así podría decirles, es el diacromial del bebito. Entonces lo que haces es presentar, puede ser arriba, puede ser abajo, y lo sacan de esa manera. O sea, jala para abajo, jala para arriba al bebito, ya solamente tracciona para abajo, tracciona para arriba, y ahí como que se aumenta el diámetro para poder salir el diámetro diacromial en todas las estrecheces pélvicas. Es la importancia de todo esto. Y si pasa la vía acromial, que es 12 centímetros, pues obviamente la vía tuberosa va a pasar, ¿no? Entonces, eso es importante. Si ustedes van a ver o tienen la oportunidad de ver un parto, visualicen eso, lo que se está haciendo. Y la importancia de este tema también. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Ok, comencemos con anatomía pura, neta. Listo. El hueso coxal. Escribe el hueso coxal. El hueso coxal. Está sencillísimo. No está tan complicado. También, eso es poquito. No reconozco que es la cara lateral o medial. Acetábulo. Ok, acetábulo. ¿Qué más? ¿Cómo yo diferencio? ¿Qué porciones tiene el hueso coxal? ¿A qué edad se cierra? 20 años. 16. Ajá, 16 años. Sí, 16 años. Está en el libro de Anatomía de Grace, creo, si no me equivoco. O Pro, una de las dos. Entonces, 16 años. ¿Ok? O sea, estos nacen como huesos por separados, ¿ya? Y se fusionan, ¿no es cierto? Y se fusionan en el interior del acetábulo. ¿Ok? Ahí es la fusión. La parte superior del hueso, ¿cómo se denomina? Ilium. La parte anteroinferior, pubis. Y la parte inferoposterior, isquion, ¿no es cierto? Entonces, ilium, pubis e isquion, ¿no es cierto? Acá está la articulación para la sínfisis pubiana con el otro hueso. Se forma la sínfisis. Estamos tratando de estructurarlo de esa manera. ¿Sí? Muy bien. Algo importantísimo de esto es esta porción de acá, ¿no es cierto? Que te divide en una porción, una pelvis falsa y una pelvis verdadera, que se denomina estrecho superior, ¿no? O pélvico superior, pero esta tiene porciones de los diferentes huesos que tiene, ¿no es cierto? Tiene ¿cuáles son los límites? Línea arqueada. Ya, comenzando por atrás el promontorio. Borde anterior de las alas del sacro. Ya. La línea arcuata. La línea arqueada, que es del hueso. Ya. No, coxal en general. Del ilio. ¿Cuál sería la línea arqueada? Ya. De ahí pasó el pecten del pubis. Ya. El pecten del pubis. Ya. Borde superior. De ahí. Es el labio posterior de la rama superior del pubis. Sí, el labio posterior, también el tubérculo pubiano, ¿sí? En la cresta, la eminencia iliopúbica, ¿sí? Esto es la eminencia iliopúbica, y acá está pintadito, ¿no? Está dividido. En la línea arcuata, ¿no? El pecten del pubis, ¿sí? El tubérculo, miren, la eminencia iliopúbica, ¿sí? Y
con el labio posterior, ¿no es cierto?, del ramo superior de lo que es el pubis, ¿no?, y propia de la articulación suprapubiana, ¿sí? Todo ese aspecto, y que se va, ¿no?, con las alas del sacro, el borde superior, y la misma articulación sacroiliaca y el mismo sacro, ¿no?, hacia posterior. Entonces tenemos esa porción. Entonces eso es lo que te divide en una pelvis falsa y una pelvis verdadera. Se denomina pelvis falsa, ¿por qué? Porque tiene órganos. Porque tiene vísceras abdominales o tiene continuación con las vísceras abdominales. ¿Y qué porciones del hueso coxal encontramos ahí? El Ilión, pero en particular la fosa ilíaca. ¿Sí? La fosa ilíaca. Muy bien. Ustedes saben ya la inserción de un músculo muy importante en la fosa ilíaca, ¿no? ¿Cuál es? ilíaco. El músculo ilíaco, ¿no es cierto? Que ya hemos visto ya también en las porciones diferentes. Muy bien. ¿Qué más? Vamos a ver la cresta ilíaca. La cresta ilíaca es el borde superior, porque este también presenta bordes, ¿no es cierto? Anterior, posterior, superior, inferior. 4 bordes, ¿sí? Describiendo el borde superior se encuentra la cresta ilíaca, ¿no es cierto?, que tiene forma de ala delta o de un molino, etcétera. Muchos describen de hélice, ¿sí? También. ¿Ok? La cresta ilíaca tiene 3 porciones, 3 labios. ¿Cuáles son? Labio anterior y labio. Sí, labio externo, línea intermedia y labio interno. Justo les preguntaba, creo, el doctor Cuadras en unas preguntas, ¿dónde se inserta el cuadrado lumbar? en labio interno de la cresta. Cuadrado femoral sería abajo, de lo que preguntaba. ¿Cuadrado femoral preguntó? Yo les pregunto el cuadrado lumbar. Cuadrado lumbar yo les pregunto. Lumbar sí va a la cresta. Y que eso pues en el labio interno. ¿Dónde se inserta el cuadrado lumbar? En el labio interno. Ya me partí. Cresta ilíaca sí, labio interno, sí, muy bien. Y los músculos anterolaterales del abdomen, labio externo. ¿Ok? Muy bien, muy importante eso. ¿Sí? Hay una diferenciación ahí. ¿Qué más? Hay 2 porciones. Hay 2 porciones en lo que es la cresta ilíaca. Una tuberosidad cristal y una tuberosidad ilíaca. ¿Cuál está anterior y cuál es posterior? La tuberosidad va. La ilíaca no es. A ver, ¿eso es? No nos vemos más nivel, más nivel. Interna es la tuberosidad de la cresta. La tuberosidad glútea. No, glúteo es diferente. Una está en relación con la espina ilíaca anterosuperior, que es la tuberosidad, ¿sí? La tuberosidad ilíaca. Y la tuberosidad cristal está en relación con la articulación. Y acá vemos la articulación. Esta es la caries articular, ¿no es cierto?, que se denomina también zona auricular, ¿ok? La aurícula, ¿no es cierto? Para unirse con ¿quién? Con el sacro, ¿no es cierto? Muy bien. Muy bien. ¿Qué estructuras más anatómicas nos pasamos al borde anterior? En el borde anterior tenemos la espina ilíaca, anterior superior y anterior inferior. ¿Y entre esta? No. ¿Qué escotadura? Innominada, ¿no es cierto? Muy bien. La escotadura innominada. Importancia de reconocer la espina ilíaca anterior superior. Aparte de ser inserciones musculares, principalmente, ¿qué músculo? Sartorio. Sartorio, ¿no es cierto? La parte posterior, fascia lata, sí, también el tendón, ¿de qué? Del ligamento. ¿El recto femoral dónde se inserta? Inferior. Inferior. Ya, pero ese es su tendón directo y su tendón Reflejo es supracetabular. Muy bien. Entonces, principalmente el sartorio, pero más que eso, es un punto de inserción, es un punto de reconocimiento palpatorio. ¿Por qué? Porque cuando... ¿Para qué? ¿Para qué medida? Para la intramuscular. Exacto, para las inyecciones intramusculares. ¿Ustedes cuando hagan inyecciones intramusculares, alguna vez les han puesto ampollas? ¿Sí? ¿Inyectables? ¿En la nalga? ¿Intramusculares? ¿Nadie?
¿Sí? Entonces, cuando te ponen la enfermera reconoce esa sutura, o sea, se va a la espina ilíaca anterosuperior, buscas tú la cresta ilíaca, si tú buscas la cresta ilíaca, reconoces en el paciente, vas bajando y el borde más anterior es la espina ilíaca anterosuperior, la prominencia. Eso es por anatomía palpatoria. Entonces tú reconoces ese y a partir de ese aspecto se forma cuatro cuadrantes, ¿sí? Transversalmente a la espina ilíaca anterosuperior y verticalmente al borde más superior de la cresta ilíaca, ¿sí? Y entonces, ¿dónde se debería poner la inyección? Cuadrante superior externo. Ya, eso lo han hecho con Cristabel. Sí. Obvio. Sí. Lo han hecho con Cristabel. Con las naranjas. Con las naranjas, ¿no es cierto? Sí. Me acuerdo que sí, lo han hecho con Cristabel. Bueno, entonces, eso es lo que se realiza, es un punto anatómico, el cuadrante superior externo, porque Por el paso de nervios. Ciático. y ahora ya entienden un poquito más, ¿no? Ya entienden un poquito más. Hay otra forma de visualizarlo, es poniendo ¿cómo se llama? ¿Cómo le llama esto? Una pulgada, creo, no sé. Una cuarta, creo. Algo así. Una cuarta del espina ilíaca superior, dirigirte hacia ahí y inyectar ahí. Eso, pero esta es la más científica que se ha reconocido. En la práctica he visto también bastante esto, que realizan esto, ¿sí? Entonces, pero la más científica es de la cresta ilíaca y la espina ilíaca anterosuperior, el cuadrante superior externo, ¿sí? Eso es muy importante. Listo. Muy bien. ¿Qué más? Vamos a la parte, estamos en el borde anterior, ¿no es cierto? Muy bien. En el borde anterior, en la parte, si yo les menciono esto, ¿qué les pongo acá? Son diferentes, es decir, Por ahí, es una cresta así. Cresta. Creo que solamente la he visto en Netera, no me acuerdo. ¿Alguien ha visto Netera? Es la cresta obturatriz, ¿sí? Que se dirige hacia el acetábulo, ¿sí? Entonces, en esta porción superior, más o menos, en esta porción es donde se pasa el conducto obturador, ¿no es cierto? Sí, porque este agujero, ¿cómo se denomina? Obturador, que está tapizado por Membrana obturatriz. Membrana obturatriz, deja un espacio superior, ¿no es cierto? Entonces ahí tiene concordancia con lo que es la cresta obturatriz, ¿sí? Muy bien, vamos a esa porción. Ya hemos reconocido también el tubérculo, hemos reconocido las porciones. ¿Qué más? Ya. Esta porción en sí tiene una porción general, ¿no? Que se llama el ramo superior, ¿no? Y el ramo inferior de lo que es el pubis, ¿no es cierto? ¿Qué más? Nos vamos a la porción isquiática. En la porción isquiática, la porción más importante es la porción en donde te sientas, ¿no es cierto? Ahí cae todo el peso de sentarse, ¿no? Y la porción en donde te duele cuando te sientas mucho tiempo. Entonces es la tuberosidad isquiática, ¿no es cierto? Y aparte donde mide lo que son los diámetros bisquiáticos o bituberosos, ¿no es cierto? Muy bien. No se confundan con bisiáticos y biisquiáticos, ¿sí? Cuidado. Aunque sea díganlo bituberosos, ¿sí? Muy bien. En el borde posterior encontramos una porción muy importante que es esto, la espina ciática, que pertenece a qué parte del hueso? Al isquio, ¿no es cierto? Esa te divide en dos porciones. Una escotadura Ciática mayor y ciática menor, ¿no es cierto? Es más, uno de los libros, no me acuerdo cuál, creo que el PRO, ya, lo divide, que el hueso coxal, ya, tiene dos estructuras o dos agujeros o dos aberturas verdaderas, y dos aberturas, o tres o cuatro aberturas que son intermedias o falsas, ¿sí? Entonces las verdaderas habla del borde superior, que divide el pelvis menor y pelvis mayor, y del otro, del inferior, del bituberoso, ¿ya? Esos son los dos. Y de los otros cuatro sería estos: la escotadura estética del lado derecho, la escotadura estética menor del lado izquierdo, ¿ya? Del lado derecho y del lado izquierdo, de ambas. Y esas serían las cuatro, ¿sí? Esta sería como, porque está dividido por ligamentos. ¿Qué ligamento tenemos acá? La inserción sacroespinoso, que viene de dónde a dónde. Es el siguiente tema, creo, ¿no? No lo voy a matar, pero ¿alguien sabe?
De El borde lateral de tercero a quinto del, Sacro. del sacro, 3, 4, 5 y se va hacia la espina ciática. ¿Sí? Entonces eso es lo que divide en sí lo que es la escotadura, ¿no es cierto? Ciática mayor y ciática menor. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué estructuras atraviesan esta? ¿Ha sido pregunta de examen también, creo? Sí, ¿no? Esas preguntas de miembro inferior, ¿no? Pero, ¿qué estructuras? ¿Se acuerdan? nervios glúteos. El ciática mayor. Arteria glútea, nervio mayor, Ujú. nervio ciático, El nervio ciático. nervio femoral, lateral posterior, Cutáneo femoral posterior. Posterior. Ajá. Ya, el cutáneo femoral lateral sale por otra porción. O sea, ¿por dónde sale el cutáneo femoral? Espina ilíaca anterior superior, ¿no es cierto? Sí, algunas veces también sale por la borde superior de la cresta ilíaca, ¿sí? Entonces, pero siempre reconocimiento con la espina ilíaca anterior superior. Pero sí, está por ahí. Y en la cara lateral, ¿qué podemos reconocer? Sobre todo lo que es el acetábulo, ¿no es cierto? Esta carilla, no es completa la carilla articular, ¿no es cierto? Tiene una carilla articular externa, que es la carilla semilunar, ¿no es cierto? Y un borde o el limbo acetabular, ¿no es cierto? Y dentro de esta, ¿qué porción hay? Sobre todo, ¿cuál es la importancia de esta porción media? No ¿Qué arteria? la de la cabeza del ligamento. Ajá, la cabeza del fémur, que Ligamento generalmente está asociada a lo que son necrosis, ¿sí? Necrosis de la cabeza del fémur. Como es una arteria pequeña y única que no tiene anastomosis, ¿sí? Y llega solamente a la cabeza del fémur, esta, si es que se cierra o se tapa, hay una necrosis rápida, ¿sí? Y si se necrosa la cabeza del fémur, esta genera una artrosis, una artritis, y se puede romper, se puede necrosar, se puede romper, y eso te genera hacer, por ejemplo, displasias de cadera, o eso te genera, por ejemplo, hacer algunas luxaciones de cadera. Y para eso, ¿qué hay que solucionar? Hay que ponerte una prótesis de metal. Sí, claro. ¿Listo? Ya. Entonces, una prótesis de metal. Entonces, eso es importante. Por ejemplo, ¿quién te lo hace eso? Los traumatólogos. Los traumatólogos. ¿Ok? ¿Qué más? Importancia del... ¿Dónde se inserta el ligamento inguinal? ¿De dónde a dónde es? De la espina ilíaca anterior superior ¿Ya? al tubérculo. Otra importancia de la espina ilíaca anterior superior, ¿no? ¿Ve qué tan importante es? ¿Ya? ¿Dónde? ¿A tubérculo? Pectíneo. A tubérculo pectíneo, a tubérculo ectopiz, ambos pues. Entonces se va de acá, ¿no es cierto? ¿Ok? Y es lo que tiene comunicaciones. La pelvis, ¿sí? O el hueso coxal tiene comunicaciones. ¿Qué comunicaciones tiene? Una, y hemos visto, abdominal. Otra, crural, ¿sí? Crural. ¿A través de qué agujero? Sí. Inguinal no. Acá divide el ligamento inguinal, ¿ya? Divide un conducto, ¿no? Que es el conducto inguinal, ¿ya? Y tiene comunicación con lo que son los testículos ovarios, dependiendo si es varón o mujer, ¿no es cierto? O sea, ¿viste? No se comunica por ahí, ¿ok? Tiene comunicación abdominal, tiene comunicación con el conducto inguinal, tiene comunicación femoral, ¿sí? Con este conducto inferior al ligamento inguinal, ¿cómo se denomina? Conducto femoral, ojo, ¿ya? Y por ahí está pasando el van femoral. ¿Ya? Importancia del van femoral. El van femoral, así como su nombre lo dice, ¿ok? Vena, arteria y nervio femoral. Vena va de medial a lateral. Entonces, para que tú puedas reconocer este van femoral, tú tienes que reconocer primero espina ilíaca anterior superior. Sigues el ligamento en la mitad inferior al ligamento, reconoces si hay pulso o no. Aprietas y si hay pulso, reconoces ese es el pulso femoral. Y si estás reconociendo el pulso, muy probablemente estás reconociendo la arteria femoral. Medial a está la vena, lateral a está el nervio. ¿Por qué es importante esto? ¿Qué cosa se realiza ahí? ¿Qué puedes realizar? ¿Alguna vez? Una gasometría. Angioplastía. ¿Qué es la angioplastía? La angioplastía, imagínense que varias de las arteritas
ya se han obstruido, se han tapado por grasas, dislipidemias, mal comportamiento, etcétera, etcétera, que lo van a ver ya en cardiología o cuando han visto anatomía 1 al menos, ¿no es cierto? En fisiología, ¿ya? Se han obstruido las arterias coronarias del corazón y es necesario llegar a estas para desobstruirlas. ¿Qué realizan? Una angioplastía. ¿A través de qué arteria? La femoral. Y otra de las arterias es la radial, por ejemplo. ¿Sí? Y llegan a través del conducto de la arteria, ingresan. ¿Sí? Entonces, pueden visualizar esas angioplastías arteriales. ¿Y cuál es su punto anatómico de referencia? Espina ilíaca anterior superior, ligamento inguinal, debajo del ligamento inguinal, chequen el pulso, y ahí está. ¿Sí? Medial a este está la vena. ¿Y para qué yo quiero reconocer la vena, doctor? Doctora. Es que la vena son medios de contraste. ¿Ya? ¿Y para qué sirve el medio de contraste? El medio de contraste sirve para que tú puedas ingresar o aplicar un contraste acá y pueda pintarse alguna zona del cuerpo. ¿Ya? Imaginémonos que yo emito un contraste acá y esta vena, yo quiero que se pinte, no sé, las venas del pulmón. ¿Ya? ¿Qué van? Porque ustedes saben que la vena va a la vena cava inferior, ¿no? Las venas ilíacas, vena cava inferior, ¿no es cierto? La vena cava inferior llega ¿a dónde? Al atrio derecho. ¿Ya? Al atrio derecho, ¿sí? Muy bien, se junta con las venas suprahepáticas, etcétera, etcétera, llega al atrio derecho, y el atrio derecho, al ventrículo izquierdo, al ventrículo derecho, el ventrículo derecho va con el trombo pulmonar, ¿no es cierto? Y puedes llegar hasta ahí, instilar un colorante y ver todo lo que son los conductos venosos o los conductos arteriales, toda la circulación que ves ahí de los pulmones, ¿sí? Por ejemplo, para infartos pulmonares, por un TEP, que se denomina TEP, tromboembolismo pulmonar. ¿Sí? Entonces, para eso. ¿Sí? Entonces, eso. Y nervio, obviamente, para poder disminuir lo que es la sensibilidad o poder realizar una cirugía inferior o algo, bloqueos propios del nervio femoral. ¿Sí? Entonces, es importante esto. Y el BAM da de medial a lateral. ¿Sí? Eso es muy importante. Muy bien, chicos. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Alguna pregunta tienen? ¿Cuándo se menciona que es una pelvis estrecha? Hablando de eso. Menor a 9. Dijo 9.5. ¿Qué cosa? ¿Qué diámetro? De diámetro. Pelvis estrecha. La memotecnia es esta, 10, 9, 8. Esta es la memotecnia. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Cuál es el diámetro más amplio que teníamos ahí en los estrecheces? 13. ¿A qué nos importa? El promontorio. El superior, el retropúbico promontorio, ajá, o el llamado obstétrico, conjugado obstétrico, es el que nos importa. El de abajo es el bisiático, ¿no es cierto? O el medial, o el intermedio, bisiático. Y el inferior es el biisquiático o bitransverso, o bituberoso, bituberoso. ¿Okay? El bisiático también es denominado bitransverso. Ojo. ¿Ya? No se confunda, ahí les voy a poner. Si estos no pintan. Obstétrico, ¿sí? O promonto retropúbico, ¿no es cierto? Ya, el bisiático o también denominado Bitransverso. o transverso simplemente, ¿no? Transverso. Y el inferior es el bituberoso Biisquiático. o biisquiático, ¿no es cierto? Manejen esos nombres, biisquiático. ¿Okay? Entonces, ¿cuánto hemos dicho que valía el promonto o el obstétrico? 12. ¿No? 12 no. 10.5. 10.5, sí. ¿Sí? Acuérdense que el que mides es el conjugado diagonal. Sí. ¿No es cierto? El que haces contacto, el conjugado diagonal. Y este conjugado diagonal tiene aproximadamente su diámetro es 12. Y menor a 1.5, o sea, menos 1.5, da el conjugado obstétrico. ¿Sí? El bitransverso es aproximadamente ¿cuánto? 10 o 11. Sí. Desde 9.5, 10, ¿sí? 10, mayor a 10. ¿Sí? El bituberoso biisquiático mayor a 9.5. ¿Ya? Aproximadamente. Difiere de libro a libro, pero tomen esas medidas porque es importante. Yo les decía, el 10
9, 8. ¿No es cierto? Si es menor a 10 para el obstétrico, es una pelvis estrecha. Si es menor a 9 para el bitransverso o el transverso o el biciático, es una pelvis estrecha. Si es menor a 8 para el bituberoso, es una pelvis estrecha. ¿Se entiende? Sí, ¿no es cierto? Son medidas, ¿ah? Son medidas. Ya que ustedes más o menos me han respondido, les voy a explicar esto con imagencita. Ven acá. Miren. Otra vez para que ustedes se acuerden del tacto, ¿no es cierto? Conjugado diagonal, 12 centímetros. ¿Sí? 12 centímetros en el tacto. Restas 1.5 y sacas el conjugado obstétrico, que es 10.5. El conjugado diagonal es este verde, ¿sí? Va del promontorio a debajo de la sínfisis pubiana, ¿sí? Entonces, ¿cómo se denominaría? Promonto Subpúbico. subpúbico, ¿no es cierto? Promonto subpúbico. Es el término anatómico, así. Conjugado diagonal también lo puedes llamar, ¿sí? Y el conjugado obstétrico es este celeste, ¿no es cierto? Que va del promontorio a lo que es detrás del pubis. Este es el promonto retropúbico, que es 10.5. ¿Sí? Muy bien. Ahí tenemos ahora lo que es el plano medio o el estrecho medio, que es el biciático o el interespinoso también, o el transverso simplemente, ¿no es cierto? Que es entre las espinas ciáticas, que mide 10.5. ¿Sí? Muy bien. Y el plano inferior, ¿ya? El plano inferior, que es el intertuberoso, que es 11 centímetros. Esta es la COEX médica. Es una academia, si ustedes conocen, es una academia para poder hacer la residencia, para hacer el ENAM, muchas de las cosas. O sea, son puntos así, parámetros y establecidos. Obviamente ya tienes que saber anatomía para eso. Obviamente. ¿Sí? Entonces, ya que saben anatomía, esto es, por ejemplo, del curso de obstetricia, neto. ¿Miren? Obstetricia. ¿Sí? Entonces, y ahí te da lo que les estoy explicando. Miren. Conjugado obstétrico menor a 10 centímetros, pelvis estrecha. Biciático menor a 9 centímetros, pelvis estrecha. Bituberoso menor a 8 centímetros, pelvis estrecha. Si tienes esos menores de esos diámetros o vas identificado en tu paciente menores de esos diámetros, refiérala a quién, a un ginecólogo, para que pueda realizar una cesárea. ¿Sí? Porque ese bebito no te va a salir. Algo más, te aumenta el nivel. Siguiente. ¿Se acuerdan de la cabecita del bebé? ¿No es cierto? ¿Ok? Te aumento el nivel. ¿Ya? Para los que han respondido. Te aumento el nivel. El diámetro normal del bebé, o por donde debería salir el bebé, es el suboccipito bregmático. O sea, debajo del occipucio, ¿ya? Hacia el bregma. Ustedes conocen ya esos repartos anatómicos de cabeza y cuello. Por eso es importante todo lo que estamos haciendo en anatomía. Si no, acá van a estar perdidos, pues. Obviamente. Entonces es suboccipito bregmático y eso mide aproximadamente 9.5. ¿Es menor a los diámetros que tenemos acá? Sí, obviamente que sí. Entonces va a pasar normal, ¿no es cierto? ¿Ok? Y ese es el parto eutóxico. Eutóxico quiere decir normal, ¿sí? Es el parto normal. Entonces eso, por ejemplo, puede ser atendido por las obstetras, ¿ya? Los partos distóxicos son atendidos normalmente por médicos, ¿sí? ¿Y cuáles son los partos distóxicos o las medidas distóxicas? Por ejemplo, el occipito frontal, este verde, del occipucio hacia la parte frontal, ¿sí? Que mide aproximadamente 12 centímetros por la medida. Es casi el mismo diámetro del conjugado diagonal, ¿no es cierto? Y el obstétrico se acuerda que es 10.5, o sea, es mayor, es un poco complicado sacarlo ahí, ¿sí? A veces a esto necesita cesárea. ¿Ya? A veces necesita cesárea si es que no tienes las maniobras correspondientes. Y eso se denomina distóxico, ¿ya? Y esta se llama, por ejemplo, deflexión de primer grado, es el que tiene occipito frontal de 12 centímetros, o que tiene una presentación. Otra, por ejemplo, de deflexión de segundo grado es occipito mentoniano, que va del occipucio al mentón, 13.5, más grande todavía. Ese sí no te sale. No te sale por nada, no te sale. ¿Ya? Y el otro, que es una deflexión, una presentación de cara, que es una deflexión de tercer grado, que es el submento bregmático, debajo del mentón, submento bregmático, hacia el bregma, que es 9.5. ¿Te pueden salir las presentaciones de cara? Sí, te pueden salir. Sí, te pueden salir. ¿Sí? Y acá lo que les explicaba, miren, lo que tiene que pasar el bebito para que pueda salir completo. El diámetro biparietal, 9.5 centímetros. El diámetro biacromial, 12 centímetros. Y el diámetro bituberoso, 9.5. ¿Sí? Entonces estos diámetros van a salir por todos esos, sí. Y el diámetro bituberoso, biacromial sale haciendo una maniobra correspondiente, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, he dicho esto, maniobra. A veces los diámetros biacromiales en pacientes o en bebitos que son muy grandes, macrosómicos, hay que hacerles una maniobra más, hay que romperles el hueso.
hay que fracturarlos. Y se le fractura. ¿Qué hueso es este? La clavícula. Se le fractura la clavícula. Se le fractura para que pueda reducir el diámetro vía cromero y pueda salir normal. Eso es una maniobra, por ejemplo, de emergencia. Bueno. Entonces eso, chicos. Les doy ese aspecto más porque me han respondido, ¿no? Gracias. Muy bien, chicos. Muy bien, muy bien. Ya les dejo.